Le agradezco al escritor, al periodista José Luis Montenegro, autor del libro Los Chapitos, radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa, que esté con nosotros esta mañana. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio. Y también de Narco Juniors, los herederos del poder criminal. José Luis, ¿quién va ganando la guerra en Sinaloa? ¿Los Chapitos, los Mayitos o el gobierno? Yo creo que es una buena pregunta, Juan Carlos, porque hemos visto en las últimas semanas que la balanza está más inclinada hacia la malliza, es decir, los ataques, las aprehensiones y sobre todo el debilitamiento de la estructura de los Chapitos ha sido continua. En este momento podemos entender que no es fortuito la captura de, por ejemplo, José Ángel Cano Insunza, ¿no? El Güero, Kevin Gil Acosta, el 200, en algún momento también el denominado Jando, este piloto que estuvo involucrado en el secuestro de Ismael Noé Zambada hacia Estados Unidos. Es decir, vemos que han caído algunas de las piezas importantes de los Chapitos, operadores financieros, cerebros que recolectaban o tenían a bien la compra de armas, la fabricación de fentanilo. Yo creo que en este momento el gobierno de México se ha empecinado en debilitar a esta estructura, no sé si por el miedo también que tiene el mismo, ¿no?, de la carta recién enviada de Ismael Noé Zambada a través de sus abogados, en el que promete o amenaza o da un ultimátum de que la relación bilateral o diplomática entre México y Estados Unidos puede colapsar si no lo repatrian a México, Juan Carlos. Es decir, José Luis, tiene una doble amenaza el gobierno de México, la amenaza de Donald Trump con los aranceles y el tema del crimen organizado y el tema de declarar terroristas a los cárteles de la droga y de la posible intervención en territorio nacional, y la amenaza del Mayo, que utiliza esta palabra colapsar. Pues tiene dos frentes, ¿no? Por una parte tiene a un presidente como es Trump, tan duro, tan reacio, pero también, digámoslo en términos coloquiales, berrinchudo al momento de querer gobernar, ¿no? Es un manipulador por antonomasia y lo va a hacer pues ejerciendo los métodos coercitivos con los que él negocia, ¿no? Es decir, tiene una pieza fundamental del cártel de Sinaloa que por más de 60 años o 60 años estuvo en el sigilo y conoce absolutamente todo el panorama político, es decir, conoce a los funcionarios que sobornó, a quienes apoyó en sus campañas, cuánto les brindó. Es decir, él debe tener una lista nutrida de estos clientes, como yo les llamo, ¿no? Tanto políticos como empresarios. Y Estados Unidos tiene eso, ¿no? Tiene la manera de presionar al gobierno de México para decir, bueno, quiero más militares en mi frontera sur para evitar el flujo de migrantes y también para frenar el tráfico de fentanilo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, te puedo presionar mediante esta carta, que puede ser el Mayo Zambada, que en cualquier momento puede hablar, ¿no? O sí, si en algún momento él logra tener una buena negociación con el gobierno de Estados Unidos, bueno, pues acogerse a un sistema de testigos protegidos de los años que le quedan. Pero México, en este momento, vive en una encrucijada por tantos nexos que se le han podido probar ya con el crimen organizado. Sí, es una situación muy difícil que se realice que el Mayo Zambada sea extraditado a México. Yo creo que sí, yo creo que es muy complicado. Ahora que Estados Unidos lo tiene allá, yo creo que no lo va a ceder por absolutamente nada. Mucho se hablaba también de este intercambio que muy probablemente se pueda hacer, es decir, repatriar a Ismael el Mayo Zambada a cambio de entregar a Iván Archibaldo Guzmán, por ejemplo, ahora que estuvieron de acuerdo con mi reporte que brindé de manera exclusiva la semana pasada, de capturarlo en un túnel. Yo creo que es muy complicado, ¿no? Este intento que está haciendo el gobierno de México por regresar a un connacional, como le llaman. Yo nunca he visto en ninguna parte del mundo y en ningún caso en México que se repatrie de manera tan intensa o que se quiera hacer ese trámite con un ciudadano mexicano. Es la primera vez que se hace y se hace con un narcotraficante. Es muy curioso. Sí. Vamos a ver en las próximas semanas cuál es el desarrollo de esta noticia y si es que va a regresar el Mayo Zambada. Yo insisto, no han podido ni siquiera esclarecer cómo fue el secuestro de este personaje, de quién estuvo a cargo esta operación que evidentemente parece ser de Estado, ¿no? Del Estado de Estados Unidos. Quién era el piloto, cómo era el avión, cuál es la matrícula, a qué hora salió. No hay videos de la llegada del Mayo, o sea, no hay muchas cosas. No hay muchas cosas que están ahí en el aire, pues. Sí, no hay comparación entre el Mayo y Archibaldo, es decir, la cartita de Archibaldo no mata la carta fuerte del Mayo, es decir, no van a aceptar un intercambio de esa naturaleza.
No, tienes un 3 de tréboles contra un as, ¿no? O contra Claro. un rey. Digo, Archibaldo es Archibaldo, pero el Mayo es el Mayo. Claro, claro, yo creo que la experiencia ahí en el ámbito criminal llama, y creo que el Mayo Zambada, simplemente con la relación o la junta que tuvo con Héctor Melesio Cuen, ¿no?, el fundador del partido sinaloense, ex rector de la UAS, con el propio Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, ¿para qué se iba a hablar, no? O sea, a ese nivel se manejaba el Mayo Zambada. Puede que en el caso de Iván Archibaldo pues tenga contactos, pues sí, un poco más de bajo nivel o de medio nivel, no puede ser un regidor, un alcalde, pero no a esos niveles de gobernador y casi al círculo cercano al presidente o presidenta de México. Sí, José Luis Montenegro, es cierto que he leído, he visto que el Mayo tiene un álbum, que tiene varios álbumes que donde recopila la información de los políticos con quien tuvo pactos. Es correcto, sí. Se habla de, yo no he podido constatar esa información. Sí. Lo que sí es que, al igual que tú, he leído que tiene esta especie de almanaques, ¿no? O enciclopedias, sí, en las cuales él va anotando de manera prístina montos, reuniones, fechas, personajes a los cuales se les dio cierto apoyo, ¿no? Lo cual me parecería demasiado lógico, ¿no? Tener un mapeo criminal en el que este sujeto, el que fuera el líder del cártel de Sinaloa por muchos años, pues tenga esa precisión para en algún momento, no sé si tenerlos a modo de chantaje o simplemente él narrar lo que le tocó vivir. Si lo vemos de esta manera, pues serían más bien las memorias del Mayo Zambada. Sí, el Mayo Zambada teme que lo condenen a muerte en los Estados Unidos y quiere, antes de esta posibilidad, declararse culpable para lograr algún tipo de beneficio. ¿Qué es lo más probable que ocurra con el Mayo Zambada en Estados Unidos y su sistema de justicia, José Luis Montenegro? Yo creo que eso, lo que acabas de mencionar, lo segundo, se va a declarar culpable para obtener mejores condiciones carcelarias. No están, si en caso de que llegue a negociar bien, ¿no?, con su abogado Frank Pérez, lo que va a ocurrir es que le van a dar quizás una pena en una prisión de mediana seguridad, ¿no? No va a ir a una Adex Florence en Colorado como lo hicieron con el Chapo Guzmán, que pues prácticamente no ve la luz del día en casi toda la semana, ¿no? Todo el mes, todo el año. Yo creo que va a haber una negociación interesante en la que él coopere en sus últimos días de vida. Recordemos que es un capo de 77, 78 años que padece artritis, hipertensión, por ahí decían que cáncer, diabetes. Entonces es un hombre que realmente no tiene ya mucha esperanza de vida, y creo que lo que pueda él hablar en los años venideros le va a funcionar al gobierno de Estados Unidos para seguir haciendo estos informes estratégicos y de seguridad, y sobre todo entender una empresa criminal que operó, insisto, por más de 60 años con el aval, la venia, el contubernio, la complicidad, como queramos decirle, del gobierno de México. Es la primera vez que el ala de los Chapos es combatida por el gobierno. Regresando a la primera pregunta, José Luis Montenegro, ¿de quién va ganando esta guerra? Las principales mermas las han tenido los hijos del Chapo, la facción del Chapo Guzmán y de los Chapitos, en esta guerra que hay entre la Malliza, la Chapiza y el gobierno. Es la primera vez en la historia reciente o en la historia que los Chapos están en esta circunstancia, porque recordemos que con Calderón el objetivo eran los Zetas. Ahora, con Claudia Sheinbaum el objetivo son los Chapos. Sí, totalmente, pero ¿sabes por qué? Porque también la facción de los Chapitos se ha vuelto mediática. Sí. Y ocurre lo mismo que pasó con Ovidio Guzmán López, cuando es demasiado incómodo el personaje, empieza a causar escozor en la sociedad, y evidentemente la percepción que tiene la ciudadanía respecto al gobierno mexicano por no capturar estos capos, que en el caso de Ratón, él se paseaba, después del primer culiacanazo, él se paseaba libremente, por ejemplo, en la Ciudad de México, departía en centros comerciales como Parque Delta, iba a comer pasteles,
y en ese momento, curiosamente, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México era Omar García Harfuch, y nunca hicieron nada por detener a este personaje. Sabían dónde vivía, qué comía, qué hora se levantaba, de dónde estaba hospedado y qué camionetas viajaba, y nunca le hicieron mella, nunca hicieron nada por aprender a este sujeto. Cuando causa escozor, cuando empieza a ser mediático, es cuando ya lo capturan. Lo mismo pasó va a pasar seguramente con Iván Archibaldo, que ahora que escapó por un túnel, está en todos los medios de comunicación, hace quedar mal al gobierno de México por su falta de inacción o sus operativos fallidos, o su falta de resultados. Es ahí cuando entra la acción del gobierno de México, en muchas ocasiones con el apoyo del gobierno norteamericano, para aprender estos objetivos. Es quizás la primera ocasión en la que la facción de los Chapitos está siendo atacada de manera frontal por lo mediático, por presiones de Estados Unidos y por algo muy importante que no olvidemos: el tráfico de fentanilo, esta droga 50 veces más potente que la morfina, que está causando más de 100,000 muertos anuales a Estados Unidos. Entonces yo creo que va en esas tres tónicas: por presión gubernamental, por Estados Unidos, por la crisis de salud pública que existe allá, y evidentemente por una cuestión mediática. Sí, finalmente, José Luis Montenegro, ¿ves la posibilidad de una intervención estadounidense en México para atacar los cárteles ahora que ya han sido declarados terroristas? Yo sí lo veo, veo una intervención de Estados Unidos, pero con el aval y con la aprobación del gobierno de México. Sí. Recientemente vimos que se hizo una modificación a la ley para que ingresara cierta cantidad de elementos de élite de las Fuerzas Armadas estadounidenses para adiestrar algunos elementos de la Marina y de la Sedena para sus operativos, ¿no? Hemos visto la aprobación también de sobrevuelos de estos aviones no tripulados, drones o aviones de inteligencia, para que empiecen a recolectar información y tener mayor visibilidad de dónde están estos capos, ¿no? Recordamos que estos aviones volaron justamente allá por Sonora, sí, en la parte de Sinaloa, regresaron por Baja California. Entonces están haciendo y mapeando estas rutas que principalmente están controlando no solamente el cártel de Sinaloa, sino también el cártel Jalisco Nueva Generación. Yo lo veo muy pronto y veo más adelante quizás operativos ya conjuntos de militares mexicanos y estadounidenses entrando a estos territorios narcos. Te agradezco mucho, como siempre, José Luis Montenegro, periodista y escritor, que nos hayas ayudado a entender esta situación en Sinaloa y en México. Estamos en contacto, si te parece. Gracias, Juan Carlos, por el espacio. Un abrazo. Hasta pronto.